Hola. ¿Cómo están? Buenas tardes, adelante. Pasen. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo anda? ¿Todo bien usted? Qué bueno verlo por acá. Siéntanse bienvenidos a sentarse donde gusten. Bueno, ya no vamos a tener tiempo para presentarnos, ¿sí? Y sacarle los nombres a los chicos que nos acompañan en esta tarde-noche, esta tardecita que nos acompañan. Gracias por venir y por participar junto a nosotros. Y estábamos recién terminamos de cantar y estábamos hablando de este tema que comenzó hace unos domingos atrás, que de creyente a discípulo, que la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Es los cambios que producen, habíamos visto la otra vez, los cambios que se producen en el corazón, ¿sí? Ser creyente, cualquier persona puede ser creyente, porque hay muchas personas que le preguntamos si creen en Dios y te dicen, sí, yo creo en Dios. Y hay otras personas que se aferran a una religión porque tienen esa profesión de fe y que han creído en una religión, pero Dios nos dice que el verdadero creyente pasa a ser realmente un discípulo porque cree solo en Jesucristo como su Salvador y además porque sigue ese maestro y asume un compromiso de ser igual a ¿quién? Al maestro que lo está discipulando. Por eso dice aquí el estudio que vamos a ver hoy, una de las fases de creyentes discípulos, y habla sobre el desafío diario. Y yo te invito a que puedas prestar atención a lo de hoy. ¿Sí? Un desafío diario. ¿Qué es un desafío? Chan. Una prueba. ¿Qué es un desafío? Una dificultad a vencer. Una dificultad a vencer. ¿Qué más es un desafío? Un reto. Bien, un reto. Sí, ayer César nos retó a hacer un juego con las letras que mamita mía nos tiró unos nombres ahí medio raros. Con las letras, más con la W, sí, esa no la encontramos. Pero bueno, el desafío estaba. Pero buscando un poquito más de una definición, dice un desafío es una situación difícil o una competencia que pone a prueba la capacidad, la habilidad o la resistencia de una persona. ¿Sí? Quiere decir que el mismo desafío que te está proponiendo, ya sea una situación difícil, ya sea una prueba, ya sea porque tenés que entrar a una competencia, te va a llevar a vos que te movilices. ¿Sí? Y que puedas realmente enfrentar ese desafío. Por ejemplo, vamos a hacer el más típico de común. Una de las cosas que se corre acá en Villa Langostura, que es la carrera. ¿Sí? Y está la carrera de Kids, está el K42, y me parece que hay una intermedia que me la comí ahí. ¿Hay una más también? 21. Entonces, para mí, ¿sí? Es un desafío enorme, porque no estoy acostumbrado a correr. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que prepararme para ese desafío, tengo que empezar a comer más, digamos, mejor, digamos, sacar todas las cosas que me puedan generar peso, aquellas cosas que no convienen que yo esté consumiendo, y a su vez tengo que llevar una vida de ejercicio, de salir a correr, de salir a caminar, de no salir solamente un día cuando está soleado, sino también armarme de ropa y de cosas para salir un día cuando está lloviendo, cuando hace frío. Pero el desafío tiene que ver con esto, con enfrentar una situación difícil. Y en la Biblia vamos a encontrar varios ejemplos, ¿sí? Yo nombré algunos. Por ejemplo, Moisés. ¿Sí? Cuando uno agarra la Biblia y va al libro de Éxodo, el capítulo 3, va a encontrar que el desafío de Dios para Moisés fue sacar al pueblo de Israel de la tierra de esclavitud. Cantábamos recién que Dios nos había librado a nosotros de la tierra de esclavitud y que en algún momento había unas cadenas que justamente nos mantenían prisioneros por el pecado. Y acá Moisés tuvo el desafío de sacar al pueblo de Israel de ese lugar. También encontramos otro ejemplo, Josué. Y ya no estamos que tenía que salir de una tierra, sino ahora Josué tenía que entrar a una tierra y entrar en la tierra prometida. Entonces uno agarra el libro de Josué y va a encontrar un montón de detalles y cosas que pasaron en el medio. Pero fue el desafío de Josué entrar a la tierra prometida con una nación que al principio no creía en él como líder. Hacía minutos antes había muerto Moisés y los que estaban allí mirando quién se iba a asomar como nuevo líder, lo miraban a Josué y decían, ¿y este nos va a meter a la tierra prometida? ¿Con qué capacidades? ¿Con qué cosas? Y Dios fue mostrándole a Josué que él era el elegido para que entraran a la tierra prometida. Y batalla tras batalla fueron viendo la mano de Dios porque fue un desafío para el pueblo de Israel. También encontramos a David. La historia clásica de David, ¿enfrentando a quién? A Goliat, ¿sí? A un gigante, una persona muchísimo más grande, con mucho más fuerza, con muchas más capacidades, con una experiencia en guerra, en combate y en batalla, y sin embargo este jovencito de unos par de años decidió enfrentar a ese Goliat con una fe y una convicción
del que él lo iba a derrotar. Entonces un desafío también en la vida de David. ¿Y qué hablar de Nehemías? Cuando tenía que volver a reconstruir los muros, tomar una nación devastada, una nación destruida, una generación que había vivido constantemente en la esclavitud y en la miseria, y tiene que llegar Nehemías y decir, bueno, hay que reconstruir los muros, porque Dios me ha dicho que tenemos que levantar los muros y volver a restablecer la nación de Israel. Entonces Nehemías también es un ejemplo. Pero también la tenemos Esther. ¿Y quién no se acuerda de la historia de Esther intercediendo por su pueblo cuando sus enemigos decidieron poner como lazo un edicto especialmente diseñado para que el pueblo de Israel muriera? Y sin embargo Esther, el desafío era entrar y hablar con el rey. Algo que no era muy común. Uno dice, bueno, pero es la esposa, podía hablar tranquilamente. Y si el rey no te llamaba, vos no podías entrar a la presencia del rey, porque el rey podía levantar y decirte tranquilamente, como no te llamé, está destinado a morir. Entonces, para ella también fue un desafío. Enfrentar esa situación, enfrentar al rey y poder ser un medio para salvar al pueblo de Israel. Entonces en el libro de Esther encontramos esto. Y podemos mencionar un montón de ejemplos más y un montón de personas que se animaron a ser desafiadas por Dios y cumplir un propósito. Pero ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué es esto del desafío diario? Yo quiero mostrarte 3 áreas, ¿sí?, en las cuales nosotros debemos realmente aprender a desafiarnos. La primera de ellas, el desafío a permanecer en la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora sí en el libro de San Juan, en el capítulo 15. Abramos nuestras Biblias ahí en el libro de San Juan, capítulo 15. Versículos para leer, dice ahí del 1 al 17. ¿Sí? San Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 17. Y dice ahí el escritor, presta atención porque después vamos a hacer una pregunta de ¿cómo se dice?, de observación. Observación es responder lo que dice textualmente la palabra. Y dice el capítulo 15, versículo 1 al 17. Yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Todo pámpano, dice, que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí permanece, dice, será echado el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos, como el Padre me ha amado, así también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si os hacéis lo que yo mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace el Señor, pero lo llamaré amigo, porque todas las cosas que oí del Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Estos mando, que os améis los unos a los otros. Pregunta de observación: ¿cuál es la frase o cuál es la palabra que se repite a lo largo de todo el pasaje? Permanecer, exactamente. Y permanecer aparece alrededor de unas 11 veces o 12 veces, si no me acuerdo bien, y dice así: el significado de la palabra en el original dice quedarse, hacer morada o frecuentar. ¿Alguien me puede leer el pasaje, versículo 7, por favor, bien fuerte?
O sea, lo que está diciendo el escritor, que la única forma de permanecer es o hacer morada en un lugar, o frecuentar un lugar, o un lugar de asistencia. Por ejemplo, ¿qué lugar frecuentamos todos los días nosotros? De lunes a viernes. En la escuela. Frecuentamos todos los días. Los que ya tienen chicos en la escuela, todos los días frecuentando la escuela. El trabajo. ¿Qué otro lugar más frecuentamos? La casa. Bien. Otro, la fe, dice. Pero lugares de que nosotros frecuentamos quieren decir que son los lugares que nosotros estamos yendo constantemente a ese lugar. Y el versículo 7, si prestaste atención, la primera parte dice, si permanecéis en mí, el escritor está diciendo que tenemos que tener un contacto diario con el Señor. Y ese contacto diario era como el ejemplo de la recolección del maná en Éxodo 17. ¿Ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba siendo alimentado en el desierto? Dios le daba el maná todos los días al pueblo de Israel. Y durante la semana, durante 6 días, tenían que recoger lo que necesitaban para comer, lo que necesitaban para vivir. Y el 6.º día tenían que juntar una doble ración para que les asistiera no solo el 6.º día, sino también el 7.º día. Y ahora cuando uno mira esto, está diciendo que Dios nos está permitiendo a nosotros tener un contacto diario todos los días con Él a través de la oración y la palabra. Frecuentar esa relación con Él. Por eso dice, si mi palabra permanece en vosotros. ¿Cómo un discípulo puede aprender de su maestro si está alejado de Él? Es imposible que lo pueda hacer. El discípulo necesita estar donde está ¿quién? Su maestro, y poder verlo, y poder escucharlo, y poder ver las cosas que hace, de la manera que las hace, para que él pueda aprender. La frecuencia de nosotros con la palabra de Dios, y esto no tiene que ver con las cosas que vemos en internet, no tiene que ver con escuchar canciones que te muevan el corazón, que no digo que está mal, no digo que no tiene que ver con lo que escucho de un predicador en internet, y vuelvo a hacer un paréntesis, no todo lo que se escucha en internet porque está en internet es validado para escuchar, hay que ver quién lo dice, de la persona que es, su testimonio, la iglesia, la doctrina que maneja, porque a veces escuchamos o nos aparece un mensaje y decimos, ¡ay, qué lindo, palabra de Dios! Y escuché algo, y tal vez el predicador no dijo nada y estuvo toda la hora dando vueltas. Entonces el hecho de frecuentar es porque estamos hablando de tener un contacto con Dios. Hebreos capítulo 1 decía, de muchas maneras Dios has hablado al pueblo a través de sus profetas y ahora nos has hablado a través de Jesucristo. Por eso el contacto diario con Él. Por eso mis palabras permanecen en vosotros. Y dice así también la segunda parte del versículo. Leemos el versículo 7, dice, permaneced en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y esta segunda parte tiene que ver con el disfrutar diario. Ir a la presencia del Señor, hablar con Él, no tiene que ser una carga para nosotros, ni una obligación para hacerlo, sino tiene que salir de un corazón que realmente busca al Señor. Salmo capítulo 1, acompáñame ahí, tal vez es uno de los pasajes que por ahí más podemos saber. Salmos capítulo 1, Salmos del capítulo 1 y versículo 2, y presta atención a lo que dice acá el escritor. Seguro que lo conocen, la bienaventuranza del justo, pero dice el versículo 1 para poder entender el versículo 2. Bienaventurado, Salmo 1:1, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2, presta atención a lo que dice acá, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y sabés que la palabra de delicia tiene que ver con el disfrute. ¿Acaso no me vas a decir que no salís contento cuando el Señor te puede compartir algo y te abre la cabeza en alguna de sus palabras? Fueron halladas tus palabras, decía el profeta, y yo las comí. Y tu palabra fue por alegría de mi corazón. Por eso debemos entender que el primer desafío es permanecer en la palabra del Señor. Y ese desafío tiene que ver con ese contacto diario, pero también tiene que ver con disfrutar de la palabra. Con que uno abra la palabra y se siente y pueda disfrutar de lo que está leyendo. Ahora, nosotros tenemos un montón de tareas, ¿no? Si yo te preguntara a vos qué es lo que tenés que hacer durante el día, y vos me decís, bueno, me levanto a tal hora, tengo que llevar a los chicos, tengo que ir a trabajar, vuelvo a casa,
Seguro que se te llenó el tanque con agua, o seguramente pierde agua alguna cosa, se te rompió algo en la casa, la desengrasadora no funciona, o te están haciendo la cloaca y te destruyen la casa y tenés un montón de cosas que hacer, o se te quema una de las máquinas que no podés calefaccionar en una de las habitaciones del complejo, y vos decís, son todas las cosas, pero ¿saben cuál es la mayor tarea que nosotros tenemos que hacer? Filipenses el capítulo 2 y versículo 12. Nuestra tarea, y la puse en mayúscula, no sé si se dieron cuenta, porque es la tarea que nosotros tenemos que hacer. Filipenses capítulo 2, dice ahí el escritor, y versículo 12. Filipenses capítulo 2 y versículo 12. Dice así, capítulo 2, 12 de Filipenses. Por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, tened lapicera, subrayá lo que dice ahí, ocupados en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Qué dice el escritor? Que nos ocupemos de nuestra salvación, que nos ocupemos de conocer la palabra del Señor. Esa es la tarea del día. A veces empezamos nuestro día y nos levantamos tarde, ¿sí? Porque nos acostamos tarde, o nos levantamos tarde porque estábamos cansados, y salimos a nuestro diario trajinar y hacemos todo lo que tenemos que hacer. Y llegamos a las 10, 12 de la noche y el cuerpo, ¿qué hace? ¿Qué pide a las 10 de la noche el cuerpo? Como el teléfono, volver a recargar. Vamos de nuevo a volver a recargar la cama, a dormir. Pide volver a qué? A tener fuerzas, a volver a descansar. Y nos olvidamos que hicimos un montón de tareas y nos olvidamos la tarea de nuestra vida. Encontrarnos con el Señor diariamente. ¿Cuál es el desafío de un creyente que pasa a ser un discípulo? El contacto diario con su maestro. El contacto diario con su palabra. Pero este es el primer desafío. El segundo de los desafíos, ¿sí? El segundo de los desafíos. El desafío de obedecer su palabra. Y vamos al libro de Mateo, el capítulo 16 y versículo 24. Mateo capítulo 16 y versículo 24. Presta atención a lo que dice acá el escritor, porque los discípulos se le acercaron al Señor Jesús y como todos discípulos el Señor comenzó a decirle cuál era la verdad, como decimos en criollo, la verdad de la milanesa. Y le dice ahí en el versículo 24, entonces Jesús, Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Sí, que los chicos saben leer nomás. Y los grandes nos perdimos, sabemos leer. Vamos de nuevo. Si alguno quiere venir en pos de mí, que le falta un poquito de fuerza, ¿viste? Cuando vos tocás así. A ver, si alguno quiere ser mi discípulo, las tres comas que separan esta frase no las vamos a estudiar. Vamos a estudiar la primera. La primera de todas, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Qué es esto de negarse a sí mismo? Ahí la palabra en el original tiene que ver con negar completamente que se conoce a una persona. ¿Sí? Primero dice, niéguese a sí mismo. O sea, que nosotros mismos tendríamos que estar negando a quién. Parecemos locos. Nos estamos negando a nosotros mismos. Queremos una cosa, pero nos negamos. Y el escritor está diciendo que el primer paso para ser un discípulo del Señor es aprender a decirnos no a nosotros mismos. Qué difícil es decir no a nosotros mismos. A las cosas que queremos, a las cosas que deseamos, a nuestros propios planes, a renunciar por ahí a ciertas comodidades, a renunciar por ahí a estar más tiempo en la familia, pero si estoy más tiempo en la familia, tengo que trabajar menos, y si trabajo menos, tal vez me entre menos plata en casa, y si me entra menos plata en casa, por ahí no cubro todas las necesidades. ¿Qué Dios quiere que viva en la pobreza? Qué malo que es Dios. No, Dios no te está diciendo que viva en la pobreza. Porque cuando te ayuda a negarte y darle el lugar a Él, estás dejando que Él tome el control de nuestra vida.
La NTV dice, tiene la traducción de esa frase, niéguese a sí mismo, una versión que no es la traducción viviente, dice, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y se dirigía a la tierra prometida, ¿qué eran en la tierra de los egipcios? Esclavos. Y iban camino hacia dónde? La tierra prometida. ¿Qué iban a hacer en la tierra prometida? Libres. O sea, había una vida que en la cual ellos habían vivido durante muchísimo tiempo, dice la palabra de Dios, muchísimos años estuvieron viviendo ahí, y esa vida iba a ser cambiada por una nueva. Ahora, el pueblo de Israel venía caminando en el desierto, y sin embargo iban camino en la tierra prometida, pero el corazón todavía estaba en la esclavitud. Por eso cuando termina Josué en los últimos días, se sienta Josué y les dice, a ver, pueblo de Israel, mis días ya están para terminar, pero ustedes tienen que tomar una decisión. O si sirven a los dioses que estábamos en Egipto, o si sirven a los dioses en la tierra de Canaán, o si van a hacer, que no sé qué van a hacer, pero yo sí sé qué voy a hacer, le dice. Yo en mi casa serviremos a Jehová. O sea, dice, yo cambié mi manera de vivir en ese pasado de esclavitud por un presente en libertad con el Señor. Y es eso lo que está planteando acá. ¿Qué significa esto de negarse a sí mismo? Un escritor puso, significa la negación del yo y entregarse totalmente a su control. Por eso el pueblo de Israel, cuando va a la tierra prometida, antes de entrar a la tierra prometida, ¿qué hace Dios? Lo llama a Moisés y dice, tráeme 2 tablas y les voy a labrar las leyes que tienen que saber. Tráeme 2 tablas que comienzo a labrar todas las leyes que ustedes tienen que saber. Entonces el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida, va a entrar a esa tierra que Dios le había dado como libres, pero con una nueva ley, la ley de Dios. Por eso cuando habla de negarse a sí mismo, significa que estamos renunciando a nuestro propio yo, a nuestra manera vieja de vivir. Tomá el libro de Efesios y va a decir que antes éramos esclavos y ahora somos libres. Y lo vimos el otro día, los cambios radicales, que el que mentía antes, dice la palabra de Dios, ahora no mienta. Y el que robaba, ahora trabaje. ¿Te das cuenta? Los cambios que Dios te está pidiendo es de obedecer a su palabra. Gálatas capítulo 2, 20, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y termina diciendo el escritor, y ya no vivo yo. Qué lindo que suena. Es para ponerlo así bien en grande en la casa. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta decir no? ¿Cómo cuesta decirle, tenés razón, Señor? Yo la verdad que me estoy equivocando. Quiero ir por este lado, pero me parece que vos tenés la razón. ¿Cómo cuesta? Ahora, dice el escritor en este desafío al obedecer, que vivimos en este mundo de posmodernidad. ¿Y la posmodernidad está centrado en quién? Yo. Está centrado en yo. Entonces hablamos de placer, de libertinaje, de deseos, de hacer lo que uno quiere, a la hora que uno quiere, de la manera que quiere, y no le tiene que preguntar a nadie, ni le tiene que pedir permiso a nadie, porque cada uno es dueño de su vida y puede hacer lo que quiera. ¿No es eso lo que dice el mundo afuera? Cada uno puede hacer lo que quiera. Y sin embargo, cuando hablamos de vivir en posmodernidad y se centra el yo, estamos hablando de solo vivir el momento. Por eso vos te sentás con un joven y le decís, ¿qué vas a hacer en tu futuro? Y no sé. ¿Vale? ¿Qué carrera va a estudiar? Y no sé. Bueno, ¿de qué va a vivir? Y no sé. ¿Y qué vas? Y no sé. Y el que no sabe nada, ¿qué va a hacer? ¿Para dónde va a ir? Para ningún lado. Ahora, vivimos el momento solo para el hoy y para la hora. No se piensa para mañana. Sin embargo, cuando uno vive para la eternidad, ahí el escritor nos habla de 1 Timoteo 6:12 y nos habla de vivir el hoy con la perspectiva de ¿qué cosa? Del mañana. 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 12. 1 Timoteo capítulo 6. Fíjate lo que dice aquí el escritor. 1 Timoteo capítulo 6
y el versículo 12. Dice así, vamos a leer el versículo 11 para entender cómo Pablo le está hablando a Timoteo. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Y subraya esa frase. Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Cuándo tenía que echar mano de la vida eterna? ¿Cuándo tenía que echar mano de la vida eterna? Echa. Es ahora. Es ahora. Por eso nosotros vivimos el hoy, pero con la perspectiva del mañana. ¿Y cuál es la perspectiva del mañana? Que Él va a venir a buscar a su iglesia. Y lo que hemos creído con Él, dice la palabra de Dios, estaremos por siempre en su gloria. Entonces, si Él va a venir a buscarnos, y nos va a sacar de este mundo, y vamos a tener la boda del Cordero, y vamos a tener el tribunal de Cristo para rendir las cuentas de las cosas que hicimos acá, y vamos a vivir una eternidad con Él, ¿por qué centrar nuestra mirada siempre en las cosas que están acá? ¿Por qué enfocarnos y dar todo el esfuerzo que podamos hacer para las cosas que están acá? Y uno me podría decir, pero hay que comer, hay que vivir, hay que mandar a los hijos a la escuela y tenemos que estudiar y tal. La Biblia no está en contra de eso. Te lo dije hace un tiempo atrás, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, cuando entren en la tierra prometida, cuando empiezan a labrar sus viñas, cuando tengan sus casas y cuando tengan un montón de cosas, ¿qué dice? Solamente les pido una cosa, no se olviden de mí. Porque comenzar a vivir nuestras vidas nos hace olvidar muchas veces a aquel que compró nuestra vida. Entonces el desafío de obedecer la palabra del Señor. Y ahora nos queda el tercer desafío. El desafío de enseñar su palabra. Y si yo preguntara quién estaría dispuesto a dar una clase para los más chiquititos. Pues la enseñaron todas las no porque está trabajando los chicos. Bueno, ¿quién estaría dispuesto a darle una clase a sus hijos? Hablando otra vez. Bueno, ¿qué dice acá? ¿Cuál sería un buen método de enseñanza? Hablamos de 3 desafíos, este es el tercero. ¿Cuál sería un buen método de enseñanza? Mira, buscando por ahí un poquito, dice, ¿cómo aprende nuestro cerebro? Presta atención a lo que dice acá. Porque dice, el 10% uno aprende leyendo. ¿Sí? ¿Quién es asiduo de leer acá? Vamos, Lolo, ahí uno. Ahí, Hanna, ¿quién lee? Ahí. ¿Libros cristianos? ¿Libros de información general? ¿Libros que tenés que leer porque el instituto te pide que leas? O libros porque la escuela te pide que leas, tenés que leer. Entonces, el 10% de lo que leemos, queda acá en la cabeza. Pero dice también que oyendo se queda un 20%. O sea que ya sé que mientras nos terminemos el mensaje acá, el 20% de lo que dijimos en 40 minutos, o sea, va a quedar un promedio de 5 o 10 minutos en la cabeza, el resto no va a quedar nada. Pero dice, oyendo un 20%, observando, ¿sí? Ya sube un poquito más, 30%. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de una clase experimental, ¿quién no le gustó hacer un experimento ahí en la escuela? Esas cosas raras, que el globo se infla, o el volcán que sale así para arriba y el humito. Experimental. Entonces, todo lo teórico, cuando lo ves plasmado en algo práctico, decís, ahora entiendo. Ahora entiendo. Entonces, observando el 30%. Asistiendo a conferencias o debatiendo, un 70%, entre 50 y 70%. Practicándolo uno, dice ahí, que nos queda el 80%. Cuando lo que vos sabés ya lo empezás a bajar. Pero ¿sabés cuál es la mayor proporción? Dice acá, cuando uno enseña a los otros. Te queda el 95% de lo que vos aprendés. Ahora, este sería un método que el mundo utiliza. Ahora, ¿cuál sería la Biblia y su modelo? ¿Cuál sería la Biblia y su modelo? Te quiero mostrar 5 puntos. El primero de ellos, escuchar. Isaías 51:4. Isaías 51:4. Libro de Isaías 51 y el versículo 4. Fíjate lo que dice acá el escritor. Isaías 51:4. Dice así: Estad atentos a mí, pueblo mío,
subrayado ahora, dice, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para la luz de los pueblos. O sea que lo primero que tenemos que lograr es escuchar y escuchar con atención. Por eso cuando uno habla de que uno se tiene que sentar a leer y estudiar la palabra del Señor, tenemos que tener cuidado con el enemigo silencioso. Porque lo tenemos en silencio. Pero te manda un mensaje fulano, que alguien se acordó de que tiene algo para compartir. Y los compañeros del trabajo preguntan si fulano va ahí hoy. Y después un pariente que nunca te vio o miró tu estado y te manda un like. Y estás ahí y te entra un mail. Y dijo, Cristian, te entra uno de la FIP. Y te está preguntando si hiciste las cuentas. Entonces, constantemente están distrayendo nuestra atención, pero lo principal y lo que tenemos que entender nosotros, que tenemos primero que escuchar. Escuchar la palabra del Señor. Ahora, la segunda de las cosas, estudiar la palabra. Josué 1.8. Josué 1.8. Esta era una canción que la solíamos cantar. Solíamos. Porque hace tiempo que no la cantamos. Pero Josué 1.8, dice el escritor, justamente hablamos de uno de los que tenían desafío. Dice 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿qué está diciendo acá el escritor? Medita la palabra de día y noche. Hechos 17:11, ¿se acuerdan de quién está hablando? Del pueblo de Berea. Y dice la Biblia que eran nobles los de Berea. Y no porque tenían una posición, ante la sociedad de monarquía. Eran nobles, dice la palabra del Señor, porque escuchaban a Pablo y iban y cotejaban en la palabra de Dios si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Entonces, la segunda de las cosas que nosotros nos tiene que llamar la atención, este desafío de poder enseñar la palabra del Señor, es no solo escuchar, sino también estudiar. La mayoría llegamos a la secundaria, terminamos la secundaria y dijimos, bueno, ya está, ya estudié. El que pudo hacer una carrera terciaria decía, ya está, yo ya estudié. El que pudo hacer una carrera universitaria, no, yo ya estudié. Pero sin embargo, el mundo va avanzando, las cosas van avanzando, y si uno no sigue retroalimentándose, se queda en el tiempo. Por eso, porque vos hayas escuchado un mensaje de esta Biblia, una vez acá, ya Josué ya lo escuchamos, ya lo leímos, y no te das cuenta que uno tiene que hacerse el tiempo para estudiar, no cumplimos el proceso y el modelo de poder enseñar. Porque no terminó acá todavía. Escuchamos, estudiamos, y la tercera, aplicamos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Presta atención a lo que dice acá el escritor. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 2. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 2. Y dice el escritor, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y ahora agarrá las lapiceras, subrayarlo, dice, para... ¿Qué cosa? ¿Cuál es la primera cosa? Obedecer. Entonces quiere decir que lo que escucho y lo que estudio, ¿a dónde tiene que terminar? En que yo lo haga. En la práctica. En la práctica. Ahora, cuarta cosa que tenemos que hacer. Ejemplificar. Juan capítulo 13 y versículo 15. Juan capítulo 13 y versículo 15. Prestá ahí otra atención del Señor Jesús, después de haberle lavado los pies a los discípulos. Y dice el capítulo 13 y versículo 15, prestá atención, dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, ¿qué dice? O sea que el primero que se tuvo que poner a hacer las cosas, ¿quién es? El maestro.
Y fíjate que el maestro, cuando vos tomás el ejemplo que está ahí, él pasó por alto las anteriores y directamente fue a mostrar con el ejemplo lo que tenía que hacer el pueblo, lo que tenían que hacer los discípulos. Hechos capítulo 1, fíjate lo que dice ahí el escritor. Estamos ahí, San Juan, un par de hojitas más. Hechos capítulo 1, ¿sí? Y versículo 1, dice ahí el escritor, dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, presta atención a lo que dice acá, comenzó a ¿qué? Hacer y enseñar. Nuestro sistema es al revés. Nuestro sistema de educación es al revés. Porque primero nos enseñan para después que nosotros hagamos. Y acá el escritor dice que Jesús hizo al revés. Él comenzó a hacer para después enseñar. ¿Por qué te digo esto? Porque este punto es el punto neurálgico de nuestra vida como cristianos. Porque tenemos que ser ejemplos. Porque en el primer lugar donde se tiene que ver lo que nosotros predicamos es en la vida de ¿quién? De la persona. Entonces por eso a veces hay personas que dicen, no, prefiero no saber tanto de la Biblia, porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Entonces prefiero saber lo poco y lo justo, por ahí lo que me enseñan un domingo, o un miércoles en las reuniones celulares, o de grupos pequeños, o en la reunión de matrimonio, me quedo con eso. Total, con eso basta y sobra, y no basta con eso. Basta que nosotros la podamos ejemplificar para llegar al quinto punto. Y ahora sí, te invito a que podamos ver el último punto de este desafío de enseñar. Enseñar, Hechos capítulo 1, como decíamos recién, como el ejemplo, y después enseñando. Pero fíjate, ¿para quién enseñamos? En primer lugar, para nuestra familia. Capítulo 11 de Deuteronomio. Fíjate lo que dice acá el escritor. Capítulo 11 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 11. Y dice ahí el versículo 18 al 20. Presta atención porque acá el escritor está hablando de la vida íntima de la familia. Y dice el capítulo 11 y versículo 18, presta atención a lo que dice el escritor. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestras almas, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Versículo 19. Y las, ¿qué dice? ¿A quiénes? Y fíjate cómo, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué le está diciendo el escritor a la familia? A los padres. Padre, ustedes son los primeros que tienen que tener la palabra en su corazón, en su vida. Ustedes la tienen que estar viviendo. ¿Para qué? Para enseñar a nuestros hijos. Por eso, el desafío de enseñar, los otros 4 puntos cierran acá. Yo tengo que enseñar en primer lugar a mi familia. No podés delegar la enseñanza en la escuelita dominical, pasitos de fe. No podés delegar la enseñanza en la actividad de los pre. Eso suma, ayuda. No la podés delegar ahí. Pero no hay actividad de joven. Entonces, si no hay actividad de joven, entonces no se puede. No podés delegar la enseñanza de la palabra en una actividad de jóvenes. Es responsabilidad de nosotros, y lo vimos ayer en la reunión de familia. Sentarnos, abrir la palabra, enseñarles, pero mostrarles con el ejemplo. Para eso debemos desafiarnos a vivir de manera diferente, para que podamos enseñar en primer lugar a nuestra familia. Segundo lugar, 1 Timoteo capítulo 4. Segundo lugar, 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4, versículo del 12 al 13. Ahí pusimos, para enseñar a nuestra iglesia. Y dice capítulo 4 y versículos 2 y 13. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud,
sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y ahora presta atención al 13, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, versículo 14 que no lo puse, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de mano del presbiterio, y versículo 15, ocúpate en estas cosas, persevera en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y después dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo. ¿Y a quiénes? ¿Para qué debemos estudiar la palabra del Señor? ¿Para enseñar a mi familia? En primer lugar. Segundo, para enseñar a la iglesia. Para enseñar a la iglesia. Por algo Dios, también no lo mencioné, Efesios capítulo 4 habla de dones. Habla de dones. Y una de las cosas principalmente que debe movilizar la iglesia es la enseñanza. Porque debemos aprender justamente lo que Dios quiere para nuestras vidas. Lo que Dios quiere para nuestra vida. Y la tercera de las cosas, ¿para qué enseñar? Porque tenemos que mostrársela al mundo. Capítulo 3 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Y después vamos a Segunda de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 15. Dice acá, sino santificaos, dice, a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y está, dice, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Y sabes lo que está diciendo acá el escritor? Tenemos que saber darle respuestas a quién. Pero no dice que tenemos que ir con la Biblia más grande, con el palo más grande y con una actitud de soberbia. ¿Cómo dice? Con mansedumbre. Haciéndoles entender que están equivocados. Para eso tenemos que estudiar la palabra. Porque la gente está buscando tener respuestas. Y quieras o no, en los momentos más difíciles se ponen al lado tuyo y te preguntan. Cuando está todo bien no te preguntan nada. Hacen su vida, van para acá, pum, pa, pum, todo. Pero cuando la están pasando mal, se acercan a vos y dicen, ¿vos que vas a la iglesia? ¿Por qué no oras por mí? ¿Por qué no oran por mí? Entonces tenemos que tener la capacidad de responder. ¿Por qué creemos en Jesucristo? ¿Por qué confiamos en su palabra? ¿Por qué esto ha sido el alimento? ¿Por qué este es el alimento de todos los días? Tenemos que saber explicarle a la gente que nos rodea. El mundo quiere saber si lo que estamos diciendo es real. Y fíjate, 1 Pedro capítulo 2 y versículo 19. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque dice el capítulo 2 capítulo 1 de 2 de Pedro y versículo 19. Dice así, el escritor dice, tenemos también la palabra profética más segura, ahí quiere decir el escritor la más sólida, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, para que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Por qué tenemos que aprender la palabra de Dios? Porque tenemos la palabra más segura, la más sólida. El libro que más quisieron quemar, el libro que más quisieron destruir, es el libro que más ha cambiado vida. Por eso debemos aprender de la palabra del Señor. Entonces, para terminar, en resumen, hoy vimos 3 cosas. El desafío en permanecer en su palabra. El desafío en obedecer su palabra. Y el desafío de enseñar su palabra. ¿Sí? Vuelvo a decir, la diferencia entre un creyente
y un discípulo es que el discípulo permanece en la palabra del Señor. Vamos a terminar ante participar de los símbolos con 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Y el versículo 23. Hablando de enseñanzas, Pablo le tiene que recordar una enseñanza importante de la iglesia de Corinto y justamente de todos los conflictos y problemas que tenía la iglesia, desde la división en la iglesia, desde el pecado permitido en la iglesia, desde el conflicto entre hermanos llevado hacia un juez injusto, tiene que tocar sobre la cena del Señor y volver a recuperar la esencia de lo que representaba compartir la cena del Señor. Y dice en el capítulo 11 y versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os ¿qué? ¡Wow! Estaba enseñándole a la iglesia. Lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto, dice, en memoria de mí. Asimismo, se tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y termina diciendo el escritor, así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Qué precioso, ¿no? Saber que su palabra nos lleva a un solo hecho histórico. Saber que su palabra nos lleva al centro de toda la historia. Y es la vida del Señor Jesús. Por eso cuando venimos acá cada domingo, siempre lo decimos. Participar de la cena del Señor es un privilegio. Participar del pan, de la copa. Pero también sigue siendo un desafío. Porque todos los días estamos aprendiendo del Señor. Todos los días nos marca algo que nosotros debemos cambiar. Todos los días nos muestra las decisiones que debemos tomar. Todos los días alimenta lo que nosotros no podemos satisfacer con dedicarnos a los placeres o centrarnos en el yo, como dijimos. Porque Jesús no se centró en el yo. Y Filipenses termina diciendo que Él dejó el cielo, se hizo hombre y tomando la forma de siervo fue a la cruz. Para que nosotros hoy fuéramos sus hijos. Para que nosotros hoy tuviéramos el conocimiento de Él. Por eso si hay alguien acá que nos visita que no tiene a Jesucristo o está alejado en una provincia apartada como el hijo pródigo, el Señor murió por vos. De la misma manera que murió por el mundo. Pero cada uno es responsable de si se acepta ese regalo del Señor. O cada uno tiene también la potestad de rechazar ese regalo del Señor. Vamos a orar para participar de estos símbolos que representan la obra de Cristo en nuestras vidas. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos desafías a vivir una vida conforme a un solo modelo. El modelo de Jesús. Y te rogamos que tú nos ayudes porque necesitamos nosotros cambiar. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de obrar. Y todo está en el manual de la vida, la palabra de Dios. Gracias por darnos a Jesús, porque como decía 1 de Juan, nosotros hablamos lo que hemos visto y oído. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Señor, te damos gracias porque miramos a Jesús